bienvenidas al ciclo de charlas de actualización de enfermedades de notificación obligatoria de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Mi nombre es Alejandra Muñoz, soy subsecretaria de la Secretaría de Extensión y también profesora a cargo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de esta facultad. Entonces, junto a la Secretaría con la Cátedra, estamos organizando estas charlas sobre enfermedades de notificación obligatoria, que nos parece súper importantes que tanto veterinarios como alumnos de veterinaria estemos siempre constantemente actualizados. El día de hoy vamos a hablar sobre rabia, que es una enfermedad que, a pesar de ser prevenible, sigue cobrándose miles de vidas, tanto en animales como en humanos, cada año. Y como veterinarios, digamos, ocupamos nosotros una posición clave en lo que es la prevención de esta zoonosis mortal. Nosotros somos los encargados tanto de vacunar como de monitorear la salud, digamos, de los animales, además de ser el puente fundamental entre lo que es salud animal, salud pública y ambiente. Esta charla también es una más de las actividades que realiza la Secretaría de Extensión, digamos, en relación a esta temática que es la prevención de la rabia. También realizamos trabajos sobre en territorio, digamos, vacunaciones gratuitas, educación a la comunidad, charlas sobre tenencia de animales responsables. Y acá participan voluntarios que son tanto alumnos, tanto docentes y no docentes. Bueno, sin más, para la charla de hoy invitamos a la médica veterinaria Laura Patricia Novaro. Bienvenida, Laura. Ella trabaja en el departamento de rabia y enfermedades de pequeños animales del laboratorio animal de SENASA en Martínez. Bueno, bienvenida, Laura, y te dejo a vos para que compartas pantalla y después nos vemos al terminar la presentación. Gracias por venir acá. Muchas gracias a todos SENASA por participar de estas charlas. Bueno, yo trabajo en el Departamento de Rabia y Enfermedades de Pequeños Animales de la Coordinación de Virología del Laboratorio de Martínez en SENASA, y nuestro laboratorio tiene ciertas misiones y funciones. Una de ellas es que la Dirección General del Laboratorio de Control Técnicos de SENASA y los laboratorios regionales tienen misiones como respaldar todo lo que son las políticas de acción y decisiones del organismo, cuyo objetivo y su responsabilidad es controlar la calidad e inocuidad de los agroalimentos, la calidad de los productos e insumos agropecuarios, y lo que yo quiero remarcar, que es lo que tiene más que nada competencia la charla que vamos a hacer hoy, es salvaguardar la sanidad animal y vegetal y proteger a la salud pública. Nosotros tenemos ensayos acreditados en el laboratorio, tenemos una gran cantidad de ensayos acreditados según la norma ISO 17025. Nuestro laboratorio también dispone de instalaciones de distintos niveles de bioseguridad, de NB2 y NB4, para trabajar con distintos microorganismos según su nivel de riesgo. Bueno, para hacer un poquito de historia de la rabia, que seguramente todos los estudiantes de veterinaria alguna vez hemos visto, y los profesionales, sabemos que la rabia es una zoonosis provocada por un virus neurotrófico, es una enfermedad muy antigua, afecta a los mamíferos, ya sea domésticos, salvajes, incluyendo al hombre, es una importante zoonosis. Se transmite principalmente a través del contacto con la saliva infectada, ya sea a través de mordeduras o arañazos. Es una enfermedad que se encuentra ampliamente distribuida en el planeta. Y esto es muy importante porque hay veces que uno escucha, la rabia no, ya no existe, no. Es responsable de al menos de 50.000 muertes de personas por año, siendo los continentes más afectados se da en Asia y en África. Es una encefalitis que presenta una alta letalidad y la aparición en casos humanos realmente representa un signo de debilidad del sistema de salud, ya que hoy en día nosotros disponemos de una cuantiosa cantidad de herramientas para poder controlarlos, vacunas de alta calidad y también disponer de un sistema de diagnóstico que permita detectar los casos positivos. Muy bien, acá por eso colocamos una filmina que habla de la ocurrencia de la rabia en humano en las Américas. Esto es una página de la Organización Panamericana de la Salud, donde hace referencia hacia los casos humanos en las Américas entre el 2023 y 2024 hasta el 31 de agosto del 2024. Ahí viene la cantidad de muertes y los casos remitidos ya sea por perros o por otros animales transmisores de esta enfermedad.
Bueno, muy bien. Si nosotros estuvimos hablando recién de lo que ocurría a nivel de América, para eso tenemos que hacer una referencia de lo que ocurre en la Argentina, del número de total de muertes humanas por rabia desde el año 1994 hasta 2008, o sea, tomamos los últimos años, las referencias que hemos encontrado. Tenemos que en el 94 un caso humano en la provincia de Tucumán, la variante 1, cuyo transmisor fue un perro. En el año 1997, en el Chaco, un muerto con la variante 3, que es el murciélago hematófago Desmodus rotundus. En el 2001 tuvimos un caso en la provincia de Corrientes con también la variante 3, murciélago hematófago Desmodus rotundus. 2008, la variante 1, o sea, la variante perro, en la provincia de Jujuy. Y el último caso remitido en humano fue en el año 2021 por una mujer mordida por un felino en Coronel Suárez. Bueno, para hablar del virus que nos convoca, tenemos que la rabia pertenece taxonómicamente al orden mononegaviral, familia Rhabdoviridae y género Lyssavirus. Tenemos que la familia Rhabdoviridae es bastante compleja. Ahí tenemos a los vesiculovirus, a los Lyssavirus y a los epenorvirus. El Lyssavirus tenemos varios serotipos y genotipos. Yo acá incluí solamente 4. Hoy en día tenemos genogrupos y filogrupos que llegan hasta 7 y más. Pero ¿qué nos importa de esta diapositiva? Lo que nos importa es ver que el serotipo que nos convoca a nosotros en nuestro país es el 1, que es la rabia clásica. Bueno, acá tenemos la estructura del virus de la rabia, es un ARN virus. Tenemos la estructura, es un virus envuelto. Por eso es bastante sensible a los detergentes. Tenemos la matriz proteica, la ribonucleoproteína y la glicoproteína. Con respecto a las propiedades físico-químicas, ¿qué nos interesa? Por ejemplo, las glicoproteínas. Las glicoproteínas es lo que sobresale de la superficie de la membrana. ¿Y por qué es importante la glicoproteína? Porque su estructura antigénica es la que induce la formación de anticuerpos neutralizantes, que son los deseables en la vacunación. Se cree que la neuropatogenicidad se basa en la unión del receptor a los receptores celulares de la acetilcolina. Después tenemos una proteína del matrix, que es la que se encuentra en la cara interna de la membrana y es la que actúa como un puente de unión entre las espículas, la glico y la nucleocápside. Fosfoproteínas, proteína L transcriptasa, que es responsable de las propiedades enzimáticas, transcripción, replicación y captura del RNA mensajero. Y la nucleocápside, que para nosotros es de vital importancia, es un polipéptido que tiene 350 aminoácidos de estructura helicoidal, con una estructura de tetrámeros con 2 moléculas de M1 y 2 de N que se ensartan en el ácido nucleico como cuentas de collar. ¿Qué nos interesa a nosotros de la rabia? Que los ciclos de la rabia, la circulación del virus, está determinado por el ámbito de los reservorios naturales. ¿Qué quiere decir? En función de las características de los reservorios naturales y la distribución geográfica tendremos un ciclo. Entonces, según las características de los reservorios naturales, tenemos el ciclo terrestre, que es un genotipo que se adapta a los mamíferos terrestres. Ahí tenemos un equino y un bovino. El ciclo aéreo, que está adaptado a los mamíferos aéreos, quirópteros, principalmente los murciélagos. Y según la distribución geográfica de la enfermedad, podemos tener un ciclo urbano, principalmente representado por canino y felino, y ciclo rural o silvestre, donde tenemos un montón de especies, zorros, aguarapope, un montón de animales afectados en la rabia en su forma rural o silvestre. Bueno, acá hay un fenómeno que se da, que es de vital importancia, y recién yo le comenté una de los slides, el caso que ocurrió en esta mujer que falleció en el año 2021. ¿Qué sucede? El genotipo de los Lyssavirus se caracteriza por presentar restricciones de especie, pero en determinadas ocasiones estos pueden ser transmitidos a otros hospedadores que los llamamos hospedadores ocasionales. Ese fenómeno se llama spillover. ¿Qué significa el spillover? Es un genotipo que está adaptado a un reservorio de uno de los ciclos que puede infectar a un individuo perteneciente
a una especie de otro ciclo. En este caso, por ejemplo, tenemos un murciélago que es un reservorio, un hospedador de mantenimiento que puede ser, digamos, transmitido a un hospedador o spillover que es un huésped ocasional. En este caso es el felino. Bueno, con respecto a las variantes antigénicas identificadas en la Argentina, nosotros lo que solemos hacer, ya lo vamos a ver en otro de los slides, lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio es la tipificación de las variantes antigénicas de la ribonucleoproteína del virus. Esas variantes que tiene esa ribonucleoproteína del virus nos da variantes diversas, con 8 anticuerpos monoclonales. Esas variantes tienen sus reservorios específicos. Ya vimos que pueden ser ocasionales, como en el caso anteriormente enumerado, pero a grandes rasgos, la variante 1, nosotros el reservorio es el perro y el gato, donde el ciclo tenemos el terrestre y urbano. La variante 2 es para caninos silvestres, que es el ciclo terrestre y rural. La variante 3, que principalmente está el Desmodus rotundus, que es el murciélago hematófago, con un ciclo aéreo rural. La variante 4, que tenemos al murciélago insectívoro Tadarira brasilensis, que puede estar en el ciclo aéreo urbano, y otros murciélagos insectivos como la Ciurus cinereus, que también están en el ciclo rural y urbano. Otras variantes también, por ejemplo, de murciélagos insectívoros como Ptesicus, Myotis, etc. Estas variantes nosotros ya vamos a ver que las podemos tipificar por secuenciación, no por el panel reducido de anticuerpos monoclonales. Muy bien, ¿cómo se transmite la rabia? Bueno, a grandes rasgos, la forma más común es a través de mordedura, de lamedura, de rasguño, de predación, aerosoles y otros. Aquí tenemos una figura de lo que recién acabo de enumerar, por ejemplo, bueno, la típica mordedura canina, en el caso de, acá tenemos un perro mordiendo la mano de un ser humano, también recuerden que depende del tipo de mordedura va a ser la duración del periodo de incubación de la rabia. Tenemos también en la segunda fotografía murciélagos insectívoros, que también hay casos reportados en medicina humana de haber recibido mordeduras de los mismos, picadura, mejor dicho, de ellos. Acá tenemos en la tercera fotografía algunos niños acompañados con animales selváticos que muchas veces, bueno, toman contacto con el humano y pueden llegar a morder. Hemos tenido casos, por ejemplo, de coatíes rabiosos que, bueno, son realmente un peligro para el ser humano. Por eso es que cuando uno va, por ejemplo, a las cataratas del Iguazú hay un montón de carteles que dice que no hay que tocar animales salvajes. Bueno, por este motivo, ¿no? Tenemos el caso del felino también. El felino, por ejemplo, cuando la forma de presentación del felino, la más característica es la furiosa, entonces, por lo tanto, puede morder al ser humano. La otra figura habla del vampiro que tenemos en nuestro país, que es el Desmodus rotundus, que habita principalmente en la región norte de nuestro país. Como están viendo allí, las especies susceptibles normalmente son los bovinos, ataca también a los cerdos, a los equinos, y principalmente es un animal, estos murciélagos, cuando no encuentran, si bien atacan a su presa susceptible, que son los animales de producción, cuando no encuentran algún bovino bovino o equino o cerdo, para poder alimentarse, recurren al hombre. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un extremo, de un pie de una persona con una mordedura de un vampiro. Esta mordedura suele ser indolora, pero bueno, es un peligro, obviamente, no solamente por el tema de la rabia, sino obviamente por la acción física y psíquica que conlleva a las personas que son mordidas. También tenemos aerosoles, eso es bastante, sean casos reportados en cuevas de murciélagos donde el virus de la rabia está en gran cuantía. Entonces, si algún investigador va a realizar algún estudio en estos murciélagos, la alta concentración viral puede ser una vía de transmisión de la rabia. Esto también tiene que ver a nosotros en el laboratorio. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el virus, hacemos producción viral y también tenemos que tomar medidas de bioseguridad para que esos aerosoles no se diseminen. También tenemos aquí lameduras, rasguños y en la córnea se ha reportado en la literatura
algunos casos de trasplante de córnea en pacientes con rabia en su fase terminal, que pueden transmitir tranquilamente a otro individuo, por supuesto, personas que han muerto con sintomatología rabiosa, a otras personas en trasplante. Bueno, y acá tenemos a lo que habíamos comentado previamente, este fenómeno que se está dando con bastante casuística, al felino, más que nada por el hábito de predación que tiene el gato con respecto a los murciélagos. Muchas veces muerden al cerebro del murciélago y con ello allí el contenido viral. Recuerden que el murciélago antes de morir de rabia es un animal que también padece de una encefalitis. Y si bien los murciélagos son de hábitos nocturnos, siempre nosotros decimos que cuando un murciélago aparece de día, no hay que tocarlo y hay que tener mucho cuidado porque evidentemente probablemente tenga una encefalitis y como diagnóstico diferencial tenemos que pensar en la rabia. De ahí la importancia, ya lo voy a repetir en varias ocasiones, de la vacunación en forma preventiva de estos animales. Muy bien, bueno, la patogénesis de la enfermedad, bueno, sabemos el inóculo, es muy importante el lugar donde se recibe la mordedura, la carga viral, que por supuesto transmite el animal rabioso, permanece en el sitio de inoculación, en los miocitos, de allí viaja por los nervios periféricos a los ganglios espinales, toma la médula con las astas dorsales y neuronas, va al sistema nervioso central y se difunde por los nervios eferentes en forma centrífuga. Y ahí vuelve a la glándula salival, a las suprarrenales. Muchas veces también la grasa parda es un reservorio de virus, más que nada en el murciélago. A veces se busca al virus de la rabia en la grasa de los murciélagos. Lo que pasa es que a veces no siempre se le encuentra, pero bueno, también es un sitio blanco para buscar al virus. Se disemina por riñones, ovario, testículas, células germinativas del bulbo piloso, córnea, papila de lengua paraintestinal. Lo importante es que la presencia de virus en saliva es el de interés epidemiológico, ya que la mordedura es el principal medio de transmisión de la rabia. Muy bien, con respecto a la sintomatología, por ejemplo, hay dos formas. Hay un periodo de incubación de 10 días, 2 meses o más. Normalmente el animal va a sufrir, obviamente, sintomatología en forma prodrómica, como un anticipo de la enfermedad, con cambios de conducta, el animal se esconde, da vueltas intranquilo, se lame la mordedura, agitación y sobresalto frente a menor estímulo, y se puede presentar de dos maneras, forma furiosa y forma muda. La forma muda, como lo dice aquí, aparece con un incremento de la excitación, agitación, agresión, muerde objetos, puede morder al hombre u otros animales, salivación abundante porque tiene la parálisis de los músculos de la deglución y se altera principalmente el ladrido con una parálisis parcial de las cuerdas vocales. También, muchas veces los animales con sintomatología nerviosa abandonan las casas y recorren largas distancias mordiendo a otros animales a su alrededor. La otra forma de presentación es la forma muda, donde predominan síntomas paralíticos, donde hay una parálisis de los músculos de la cabeza y el cuello, con dificultad para deglutir, y el problema es que el dueño muchas veces cree que el animal se traga un hueso, entonces toca la boca y justamente la boca es donde está la saliva con el material infeccioso. Por supuesto, la fase terminal presenta convulsiones, parálisis de los troncos y extremidades. Aquí tenemos la sintomatología del felino. Normalmente el felino, la forma más común de presentación es la forma directamente la nerviosa, la forma furiosa que se llama habitualmente, donde luego de 2 a 4 días de la excitación sobreviene la parálisis del tronco posterior y la muerte. Bueno, otro tipo de rabia que nosotros tenemos en el norte del país es la rabia pareciante, que es transmitida por el Desmodus rotundus, que ahí vemos la fotografía del vampiro, que muerde, principalmente se alimenta del bovino susceptible y desencadena esta enfermedad. Normalmente la sintomatología, ya sea en el bovino como en el equino, es de forma paralítica. Recordemos que el bovino es un huésped terminal, porque el bovino no muerde, pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando se va a tomar una muestra de ese cerebro de un animal sospechoso, el veterinario que va o la persona que va tiene que estar vacunada, porque justamente la muestra se toma del cerebro. Entonces allí hay una alta carga viral.
Entonces eso es muy importante mencionarlo. Bueno, con respecto a la sintomatología, bueno, obviamente primero se alejan del grupo, pupilas dilatadas, pelaje erizado, depresión y somnolencia, movimientos anormales de la extremidad posterior, catarro nasal. No es común la furia en el bovino como ocurre en lo que vimos previamente en los otros caninos y felinos. Tiene temblores, tiene inquietud, hipersensibilidad en lugar de las mordeduras. Muchas veces nos vienen muestras a nosotros y nos comentan que los bovinos han visto mordeduras de vampiros en estos animales, ¿no? Eso es bastante, a veces lo relatan en la anamnesis. Bueno, luego al avanzar la enfermedad aparece incoordinación muscular, contracciones tónico-clónicas del cuello, tronco y extremidades. Normalmente el bovino antes de morir hace como un pedaleo el caballo también alrededor del campo en donde está, esa sintomatología como estamos viendo allí en la fotografía. Por supuesto la dificultad para deglutir y rumiar, morro con baba amarillenta y estreñimiento. La enfermedad dura 5 días y tarda en ocasiones hasta 10. Y luego parálisis y muerte. Bueno, acá tenemos el équido, que lo tenemos un equino allí. Es una sintomatología del caballo, el equino y el caprino, es una sintomatología muy parecida al bovino. Los porcinos, a veces parecida a la forma furiosa en caninos, y los animales silvestres muchas veces también se presenta con sintomatología furiosa. Acá tenemos a los murciélagos que yo les decía antes, es que muchas veces están caídos, acá vemos un murciélago, en la calle obviamente, que seguramente ese animal todavía no está muerto, y bueno, y ese es el animal que representa un peligro, ¿no? No solamente para los gatos, sino para los seres humanos. Y dejan de volar, por supuesto, caen y dejan de volar. A veces tienen vuelos erráticos, entonces es una sintomatología que hay que prestar mucha atención para el envío de la muestra, ¿no? Por parte de los veterinarios. Bueno, y en el hombre, que bueno, la verdad que el periodo de incubación es de 10 a 8 meses. Por supuesto que depende de la dosis del virus y el lugar de la mordedura. Hay zonas que son mucho más sensibles porque tiene mayor cantidad de terminaciones nerviosas, como por ejemplo las manos, que hay más inervación, los dedos del pie, la cara. Pero bueno, por supuesto también depende de la dosis infectante y el lugar. Cuanto más alejado está, bueno, obviamente es menor. Pero bueno, la sintomatología de la rabia es una enfermedad mortal, ¿no? Aunque hay algunos casos que con un protocolo se han curado, pero son los mínimos. Es una enfermedad que es mortal. Con respecto, bueno, a los síntomas, también angustia, cefalea, malestar, alteraciones sensoriales, dolor en la herida, excitación, hiperestesia, sensibilidad a la luz y al sonido, dilatación de las pupilas, aumento de la salivación. Y a medida que la enfermedad va progresando, el ser humano tiene espasmos en los músculos de la deglución, siendo la bebida rechazada violentamente por las contracciones musculares, ¿verdad? Hidrofobia, por la disminución de la deglución, contracciones espasmódicas laringofaringias, y a la simple vista del líquido y abstención de deglutir la propia saliva. Bueno, finalmente tenemos los espasmos en los músculos respiratorios y convulsiones generales. El paciente se mantiene consciente durando la enfermedad, en algunos casos 2 a 6 días, pero como les digo, es mortal. Bueno, ¿dónde estamos ubicados nosotros? Nosotros pertenecemos a la red de laboratorio de rabia en la Argentina. Hay laboratorios, es una red que tiene una conexión de laboratorios que pertenecen al Ministerio de Salud, que están en color rojo, y nosotros que estamos en nuestro laboratorio que está en Candelaria, en Misiones, pertenece a SENASA, y nuestro laboratorio es un laboratorio nacional de referencia. El laboratorio del Instituto Pasteur es un laboratorio coordinador. ¿Qué hacemos nosotros en este laboratorio de referencia nacional para el diagnóstico de rabia? Nosotros a partir del año 2000 comenzó a funcionar este laboratorio nacional de referencia que estaba integrado por nosotros, que somos DILAB SENASA, y el INEI Anlis Malbrán. Trabajamos en forma conjunta. ¿Cuáles son las funciones de nuestro departamento? Son, en lo que tiene que ver con la parte de diagnóstico, pues nosotros tenemos una parte de diagnóstico y una parte de control de vacunas antirrábicas, pero lo que tiene que ver con la parte de diagnóstico, ¿qué hacemos? Hacemos un diagnóstico y confirmación del diagnóstico por la técnica estándar de rabia, que es la inmunofluorescencia directa.
También hacemos un aislamiento del virus de la rabia, inoculando en células VHK21 en ratones lactantes y adultos. También realizamos la provisión de cepas de referencia para los laboratorios que integran la Red Nacional de Rabia. Realizamos la caracterización del virus de la rabia utilizando el panel reducido de 8 anticuerpos monoclonales que nos fue suministrado por el CDC de Atlanta, Georgia. También hacemos un diagnóstico por biología molecular y hacemos secuenciación viral. Somos banco de muestras de rabia, la mayor cantidad de muestras positivas de rabia las tenemos con nosotros, tenemos un banco de mucha cantidad de muestras, la verdad que sí. También realizamos una titulación de anticuerpos antirrábicos, principalmente tantos del personal. Nosotros, por ejemplo, nos titulamos cada 6 meses para ver el nivel de anticuerpos que tenemos, del personal que trabaja con rabia, al igual que muchas veces nos traen sueros de las personas que integran la red. Y también realizamos capacitación y entrenamiento al personal, a otros laboratorios que trabajan con rabia, ¿verdad? Bueno, acá les enumeré más o menos la red nacional. Los laboratorios tenemos en Chaco, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, en Tucumán, Misiones y Buenos Aires. Tenemos el Malbrán, nosotros, el laboratorio, el que pertenece al Instituto Pasteur, y Zoonosis Urbana de Avellaneda, el Laboratorio Central de Salud Pública de La Plata. Como verán, es una red de laboratorios que manejan las muestras de rabia. Bueno, acá tenemos el diagnóstico de rabia, acá tenemos una foto de la inmunofluorescencia directa, como se ve, al microscopio de fluorescencia. Bueno, ¿cómo trabajamos el virus de la rabia? El virus de la rabia no se puede trabajar en cualquier lado, ya vimos la peligrosidad que tiene. Entonces, para ello necesitamos condiciones edilicias de determinadas características. Nosotros trabajamos con un nivel mínimo de bioseguridad, con un nivel 2. Por supuesto, trabajamos con el virus en una cabina biológica, en una cabina de seguridad biológica de clase 2A, con equipos de protección personal, como verán allí, guantes, gafas, barbijo, digamos, todo lo que sería los equipos de protección. Y nosotros realizamos también, se requiere para trabajar con rabia, por supuesto, estar vacunado, pero también estar titulado, porque la vacunación no acredita protección. Entonces, nosotros, las personas que trabajamos, estamos en contacto directo con el virus de la rabia, nos titulamos en forma semestral y depende del título que obtengamos de ese estudio que se realiza, que muchas veces puede ser por ELISA, por la técnica de ELISA o por la técnica de seronetralización, se determina el título de anticuerpos que tiene esa persona frente a la protección del virus de la rabia. Si este título es menor a 0.5 unidades internacionales por mililitro, la persona tiene que volver nuevamente a ser vacunada. Si da más título protector, no hace falta volver a vacunar, pero sí la titulación es fundamental para saber el nivel de protección que tenemos para poder trabajar con este virus. Muy bien. Bueno, acá hay un punto fundamental, como lo vimos antes, para nosotros, para los que trabajamos en laboratorio, que es la materia prima de la que partimos. Nosotros partimos de una muestra y esa muestra tiene que reunir, ya vamos a ver, ciertas características, pero lo que queremos dejar siempre de manifiesto, ustedes ven que allí, por ejemplo, no es lo mismo tomar una muestra en un murciélago que tomar una muestra en un bovino, que tomar una muestra en un equino, que muchas veces se toma en el medio del campo, que la verdad que se dispone de una serie de elementos con que toman esa muestra. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos: la morsa, martillo, bisturí, sierras, tijeras, cuchillos, desinfectantes, bolsas de plástico, cajas. Entonces, de aquí es muy importante, y lo ponemos en color rojo, es que toda persona encargada de la manipulación de la muestra, extracción o diagnóstico, tiene que estar no solamente vacunada, como dije antes, sino también titulada para ver si tiene el título protector y utilizando, como vimos, las medidas de protección adecuadas para manipular el virus. Otra cosa muy importante para nosotros es que si se tiene que tomar más de una muestra, sea de un bovino, de la especie que sea, nunca hay que compartir estos elementos para evitar la contaminación cruzada.
Muy bien, acá vemos la cantidad, la gran variedad de muestras que nosotros recibimos. O sea, nosotros podemos recibir, por ejemplo, las muestras de cerebro. A veces recibimos la cabeza entera y el departamento de patología se encarga de pasarnos a nosotros el cerebro en sí, ¿no? También recibimos murciélagos, a veces recibimos Eppendorf con muestras que vienen de otros laboratorios para la tipificación, o si no, las muestras en envases de plástico. Esas son las muestras que recibimos nosotros, por supuesto, trabajándolas siempre en cabina de seguridad biológica. Bueno, acá vemos los animales que recibimos. Recibimos de animales de interés económico, bovinos, equinos, de murciélagos. Los murciélagos los quirópteros hay infinidad de variedades diferentes, no solamente de Desmodus, de insectívoros, de frugívoros. Eso recibimos muchas muestras. De animales silvestres, zorros, coatíes, aguarapopé, también. Y en los animales de compañía, también. Bueno, acá hay un punto muy importante, vuelvo a repetir, que tiene que ver con el envío de la muestra. Hay una manera de enviar este tipo de muestras. El envío de la muestra primero tiene que ser lo más rápidamente posible. Lo ideal siempre es que sea refrigerada, porque la congelación y descongelación de la muestra altera la viabilidad del virus. Por lo tanto, lo ideal es que sea refrigerada hasta las 48 horas. Si eso no se puede hacer, se la congela. Nunca hay que usar recipientes de vidrio, porque el vidrio se rompe y tenemos una muestra que tiene el virus de la rabia adentro de ese vidrio. Tenemos que usar un sistema de triple envase, que ahí lo tienen descrito con el logo de riesgo biológico. Hay un recipiente externo, un recipiente interno y el tubo, que es el que tiene la muestra, con un material absorbente con las tapas de rosca. No incluirla en formol, a nosotros no nos sirve la muestra con formol, no hay que incluirla. Tiene que estar debidamente rotulada, enviada con el correspondiente protocolo y completar todos los datos que se solicitan. Del personal que lo envió, hay una ficha donde se llenan, una ficha de notificación también y donde se envían las muestras para nosotros poder hacer el seguimiento de la muestra. Entonces, hay que rotular la caja de envío de muestra, hay que colocar el logo del riesgo biológico junto con los datos claros del receptor y el remitente. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un envío correcto de una muestra. Tenemos una caja del telgopor, tenemos el triple envase con la muestra, tenemos aquí probablemente por lo grande que es una muestra de un bovino, donde vemos los refrigerantes que están alrededor. Lo que falta es el papel absorbente. Y luego, todo lo que sea la documentación que necesitamos se pone, ustedes ven la caja del telgopor con la tapa, se pone en la tapa del lado de adentro con la muestra. Así está correctamente enviada una muestra. Vamos a ver inadecuadas formas de remisión de muestra. Fíjense la muestra de un costado que dice sospecha equino, no está rotulado, no tiene ningún logo de bioseguridad. Eso no es un buen envío. Tampoco la segunda muestra, donde vemos muestras que están en una bolsa, pero digamos no están bien identificadas. En la tercera también hay como secreciones que se desprendieron, digamos, manchándola y contaminando la caja. Eso es una remisión inadecuada. Acá tenemos, estos son todos ejemplos que se han recibido no solamente en nuestros laboratorios, sino que otras fotos nos han sentido gentilmente de otros laboratorios de la red, estos ejemplos para que mostremos y digamos cuál es el envío correcto que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Por ejemplo, aquí tienen ustedes un vaso donde hay un murciélago adentro, de vidrio, con un papelito adentro, eso es incorrecto. Tenemos otra caja también con 4 murciélagos diferentes que no están identificados, primero presentados así. Fíjense la secreción que hay allí, la sangre que está desprendida, así no se presenta una muestra. No se puede identificar cada uno de los animales y no está ni protegida ni nada, o sea, esa muestra no corresponde. Tampoco tiene sentido usar un murciélago para una muestra en plástico tan grande. Y otro caso ya, yo creo que esto ya es el límite, ¿no? Haber introducido un murciélago en un recipiente de vidrio que tenía café. Usted lo ven de este costado con café y del otro lado la carita del murciélago. Esto, por supuesto, no se debe remitir la muestra. Tampoco hay que enviar la muestra con hielo, porque ¿qué pasa? El hielo después se descongela y ahí tenemos el murciélago y adentro una secreción
acuosa con infecciosa. Tampoco el envío en bolsas negras, o sea, esto no es la forma de envío, ya vimos cuál es la forma correcta. Muy bien. Un aspecto importante a considerar por el envío es una de las características que tiene el virus de la rabia. El virus de la rabia no tiene una distribución uniforme en el cerebro, se distribuye de una manera no uniforme, por lo tanto puede dispersarse en un hemisferio y en otro no. Por eso que es tan importante para nosotros contar con una adecuada muestra. La adecuada muestra para nosotros es vital, porque si partimos de una muestra que no es adecuada, no es fácil realizar un correcto diagnóstico. Por eso es imprescindible guiar ambos hemisferios cerebrales, cerebelo, tronco cerebral y médula. Aquí tenemos las distintas partes de cerebelo, médula y puente. Acá está el hipocampo también, que es una sola target. Ahí tienen el tronco encefálico con las distintas partes. Y bueno, ¿y qué hacemos nosotros una vez que recibimos esa muestra? Nosotros lo primero que hacemos, recibimos la muestra y realizamos la técnica de inmunofluorescencia directa. Posteriormente hacemos aislamiento viral en ratones o en células. Muy bien, ¿qué es la inmunofluorescencia directa? La inmunofluorescencia directa, digamos, el anticuerpo que nosotros utilizamos para la tinción en la prueba de inmunofluorescencia es aquel que está dirigido contra el antígeno de la nucleocápside. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros buscamos en la inmunofluorescencia directa es el antígeno de rabia. ¿Pero de qué parte? De la nucleocápside del virus. Para eso utilizamos un anticuerpo marcado, que es un fluorocromo, que va a reaccionar, que lo llamamos conjugado, que va a reaccionar específicamente con ese antígeno, que es el que yo quiero buscar, que es el antígeno de la rabia. Entonces, ese fluorocromo que nosotros utilizamos va a marcar a los anticuerpos, es el isocianato de fluoresceína y el anticuerpo se llama conjugado. Acá vemos cómo tomamos una muestra, una porción, una parte del tejido cerebral del bovino, hacemos improntas en frotis esmerilados y lo dejamos fijar una hora u overnight en acetona. Luego, para la técnica en sí, la técnica de inmunofluorescencia, colocamos el conjugado, lo dejamos media hora en cámara húmeda, luego lo lavamos con buffer y lo miramos a un microscopio de fluorescencia. La inmunofluorescencia directa, y tenemos muestras, por supuesto, controles positivos y negativos. Así se vería una muestra positiva con una alta carga viral. No siempre las muestras se ven tan lindas como con tanta carga viral, a veces es más tenue. Y lo importante para este punto es que la acetona que utilizamos no destruye la infectividad de la rabia. Por lo tanto, la acetona tiene que considerarse infecciosa y manipularse siempre con medidas como guantes y las medidas para protección del personal. Una vez que realizamos el diagnóstico de rabia, pasamos a hacer la segunda parte del diagnóstico, que es el aislamiento viral en ratones. Para eso tomamos la muestra. Lo que hacemos, morteriamos con un buffer la muestra problema del animal, una porción de la puesta problema, y luego vamos a inocular. Nosotros tenemos un bioterio bastante grande en Senasa, que Senasa produce sus propios ratones. Entonces, ¿qué hacemos? Inoculamos en forma intracerebral, ahí tienen el lugar, el punto de inoculación, en ratones adultos y lactantes. Lo que dice la técnica son 10 ratones adultos y 2 cajas de 8 ratones lactantes. ¿Qué va a pasar? Esos animales nosotros vamos a inocular ese material sospechoso en forma intracerebral en los ratones y vamos a realizar la observación de los mismos durante el término de 28 días. Todo animal que caiga antes del día quinto no murió de rabia, fue de otra cosa. Luego de 5 días vamos a empezar, por supuesto, la revisación se realiza en forma diaria, y aquellos animales positivos que van a tener toda la sintomatología compatible con rabia, va a tener pelaje erizado, parálisis, postración, realizamos luego la extracción del cerebro, que es la figura que está arriba del ratón, y hacemos la caracterización antigénica con el panel de 8 anticuerpos monoclonales para ver la variante antigénica. Acá tenemos un resumen. Caso sospechoso de rabia. Y acá empieza el tema de la notificación, que es el tema que hoy nos convoca. Una vez que tenemos el caso sospechoso de rabia, hacemos la notificación del mismo. Ese caso va a ser enviado a la muestra al laboratorio más cercano que pertenece a la red
de laboratorios para el diagnóstico de rabia, que podemos ser nosotros u otros de los laboratorios que antes presenté. En estos laboratorios, ¿qué van a hacer? La técnica estándar de la rabia, que es la inmunofluorescencia directa. Esa técnica puede ser positiva o puede ser negativa. Si es positiva, se emite una imagen provisorio al veterinario que, en forma inmediata, al veterinario que envió la muestra. Si esa muestra es tanto la positiva como la negativa, se realiza el diagnóstico de rabia con el aislamiento de los ratones en células, como recién expresé. El diagnóstico definitivo de rabia es inmunofluorescencia más ensayo biológico o aislamiento en ratones. ¿Qué significa? Que si un cerebro da positivo a rabia por diagnóstico por inmunofluorescencia, es positivo. Pero si da negativo a rabia, no significa que no sea rabia. Hay que esperar el aislamiento de 28 días para confirmar el diagnóstico. Muy bien, acá lo que yo les decía, que recibimos nosotros en nuestro laboratorio, podemos recibir muestras sospechosas o podemos ya recibir, muchas veces nosotros como hacemos tipificación y secuenciación, recibimos muestras de los laboratorios de la red o también de gente, digamos, de veterinarios que envíen la muestra. Esa muestra puede ser positiva o negativa, por los pasos que recién enumeré. Si la muestra es positiva a rabia, lo primero que hacemos con ese cerebro del ratón del aislamiento viral, hacemos la tipificación por el panel reducido de 8 anticuerpos monoclonales. Eso puede dar un patrón asociado con una variante antigénica o no da un patrón asociado. Si no da un patrón asociado, en nuestro laboratorio hay un departamento de biología molecular que realiza la secuenciación del mismo, o sea, de la muestra. ¿Qué pasa si la muestra es negativa a rabia? O sea, el caso es descartado, por lo que dijimos, inmunofluorescencia y aislamiento en ratón. Si es el caso de una especie susceptible para BCE, nosotros derivamos esas muestras a BCE. Muy bien, acá tenemos los patrones de reacción de distintas variantes antigénicas con anticuerpos monoclonales. Nosotros trabajamos con el panel reducido, el panel original era de 20 monoclonales, pero se hizo un estudio muy importante antes del envío de estos paneles, es decir, cuáles eran las variantes más prevalentes que estaban en América del Sur y por lo tanto en Argentina. Por lo tanto, tenemos una cepa siempre de referencia, que es la cepa CBS, que es el virus de descarga, donde todas las variantes antigénicas son positivas y las distintas variantes que puede ser. Variante 1, que es perro, variante 2, perro o animal silvestre, vampiro, variante 3, Tadarida brasilensis, que es un murciélago insectívoro, también el 5 es vampiro, el 6 Lasiurus y otros que pertenecen, por ejemplo, hay uno que es mexicano, que bueno, no nos pertenece a nosotros, pero tiene que ver con América. Muy bien. Acá tenemos, para que tengan una idea, esto no está tan actualizado, pero más o menos para tener una idea de la distribución de las variantes antigénicas. Las variantes antigénicas permiten saber el reservorio del virus. Es decir, por ejemplo, el Salta, tenemos la variante 1 perro y la variante 3 que es vampiro. Tenemos en el caso de Formosa, Chaco, variante 2 y 3, o sea, variante silvestre y Desmodus. Misiones 3, 4 y 6, o sea, vampiro. Tadarida brasilensis y Lasiurus, o sea, murciélagos. Y en provincia de Buenos Aires ahí tenemos mucha cantidad también de muestras de murciélagos insectivos. Variante 4 Tadarida, por ejemplo, y 6 Lasiurus cinereus. Muy bien. Acá tenemos un flujograma. ¿Qué quiere decir? Este flujograma tenemos aquí, muy bien, tenemos muestras de cerebros de veterinario privado y muestras de cerebros de veterinario oficial. Ellos van a enviar la muestra a la Red Nacional de Rabia. Por supuesto, eso va a haber un aviso de toda sospecha, ya sea al Ministerio de Salud y a SENASA. Ese resultado va a influir en SENASA y en el Ministerio de Salud, ya que nosotros trabajamos, como lo vimos al principio, con el Ministerio de Salud. En SENASA tenemos en animales de producción murciélagos hematófagos, se hace una carga en el sistema de notificación, se comunica entre los referentes de carga del CIRVERA en los organismos, SENASA carga en CIRVERA y para el caso del Ministerio de Salud, que ellos más que nada
tienen su injerencia en la rabia urbana y en murciélagos no hematófagos, también cargan en un sistema que se llama Sibila o SNBS, y de esa manera hay una amplia coordinación entre los referentes de ambos lugares, ya sea de SENASA como el Ministerio de Salud. Y se realiza la acción de foco. De ahí la importancia de notificar los casos. Si nosotros tenemos que hacer referencia a la notificación, hay un montón de leyes, pero vamos a hablar de las más relevantes, ¿verdad? Si nosotros vemos que la ley 15.465 en la Argentina, la rabia es un evento de notificación obligatoria, ya sea para rabia animal como para rabia urbana. Esta ley lo que hace, por supuesto, es un extracto simplemente, que declara la obligatoriedad en todo el territorio de la nación de la notificación de los casos de las enfermedades infecciosas, y esta ley fue promulgada en 1960. En su artículo 2 clasifica o no, habla de las enfermedades que se tienen que notificar, y la rabia está dentro del grupo C. El artículo 4 destaca que están obligados a la notificación ¿quiénes? El médico que asiste o haya asistido a un enfermo o portador que hubiere practicado su reconocimiento o el de su cadáver. Médico veterinario cuando se trate en los mismos supuestos de animales. Laboratorista o anatomopatólogo que haya realizado exámenes que comprueben o permita sospechar la enfermedad. Estamos hablando de 1960, el año 1960. También hay otro marco normativo que yo ahí puse las citas. Tenemos un manual de procedimientos de rabia apareciente, donde ahí describen puntualmente el marco normativo en este manual de procedimientos, donde vuelven a decir que la rabia es una enfermedad en especies de una enfermedad de notificación obligatoria y se encuentra incorporada en el artículo 6 del Reglamento General de la Ley 3959. Por lo tanto, son de aplicación en las regulaciones provistas por esta ley y su decreto reglamentario. A su vez, la rabia apareciente, que es la que vimos previamente, se encuentra incluido también en el listado del grupo 1 de la resolución de SENASA 153-21 como una enfermedad de notificación inmediata. Y hay otra resolución del 2505 que aprueba la creación de un programa nacional de control de rabia apareciente en la República Argentina. Esta documentación la pueden ver en el manual de procedimientos. Muy bien. Entonces, a nivel resumen, la notificación es obligatoria. Para el caso del ganado, el ganado con sintomatología sospechosa de rabia debe ser notificado a SENASA. ¿Cuál es el objetivo? Dar el inicio a las acciones oficiales que estarán a cargo de un veterinario de una oficina local del servicio. Enviar las muestras sospechosas al laboratorio más cercano que pertenezca a la Red Nacional de Rabia. Realizar un diagnóstico, por ejemplo, en caso de que sea el diagnóstico positivo a rabia, se hará una confección de un protocolo de enfermedad notificable y georreferenciamiento e interdicción del campo con una extensión de 10 kilómetros y vacunación. Todo el procedimiento también está descrito, muy bien descrito en el manual de rabia apareciente. Para el que le interese, está bien descrito allí. Bueno, otra de las funciones que nosotros realizamos en nuestro departamento es el control de las vacunas antirrábicas. Vimos recién que todo esto conlleva a la importancia de la vacunación, ya sea, vimos en el humano, pero en animales. Entonces, lo que nosotros hacemos es establecer las normas de control de calidad para las vacunas antirrábicas de uso veterinario. O sea, nosotros controlamos las vacunas veterinarias que van destinados a los animales, a uso veterinario. Muy bien, después realizamos informes técnicos con el registro de esas vacunas de uso veterinario en pequeños y grandes animales y fiscalizamos todo lo que tenga que ver las etapas de elaboración y control de cada uno de los componentes. Se controla el 100% de las vacunas de los lotes comerciales por SENASA. ¿Qué hacemos? ¿Qué pruebas hacemos para las vacunas antirrábicas? El control de inocuidad, o sea que la vacuna que estamos probando sea inocua, control de esterilidad y el control de potencia, que es el control de NIH. Ahí ustedes ven en esa figura, es el lugar donde nosotros realizamos la prueba de NIH, para ver el nivel de potencia que tiene la misma, según el valor que dé, es aprobada o rechazada. También se hace la seguridad general en cobayos y ratones y la degradación térmica acelerada.
Bueno, acá les dejo el 28 de septiembre, que es el Día Mundial contra la Rabia, ya que es una enfermedad que hay que seguir luchando. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado y estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas De gracias a todo nada. el equipo de Senasa que está atrás. Súper interesante la charla y la verdad que nos actualizaste también, digamos, en los casos que hubo y, bueno, toda la información de cómo procesan las muestras allá, que es súper interesante. Bueno, gracias y bueno, saludamos a todos y nos vemos en el próximo ciclo de charlas. Hasta Gracias, ahora. hasta luego. Chao.